es protagonista de la jornada, por eso la tenemos aquí en edición calificada, la diputada nacional Lucila Mazzini. Diputada, un gusto saludarla. Muy buenas tardes, Sergio Gutiérrez le habla. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estos minutos. Lucila, un interesante proyecto que yo lo decía en la presentación, sirve para reflexionar, ¿no?, sobre este tema de su iniciativa en la Cámara Baja de la esterilización forzada. ¿Nos puede contar un poquito más, por favor? Sí, efectivamente, Sergio, que presentamos una modificación a la ley 26.130, que es la ley de contracepción quirúrgica, una ley que por supuesto tiene que ser reformulada en vistas también a la ampliación de derechos, ¿no? Creo que si hay algo que tenemos que considerar todos los legisladores y legisladoras es justamente que nuestra función tiene que ver con la ampliación de derechos y poder reparar de alguna manera aspectos que en otras oportunidades no se tuvieron en cuenta. Y en ese sentido, esta modificación apunta justamente a el consentimiento informado por parte de las mujeres al momento de acceder a una práctica de contracepción quirúrgica, justamente en función de los hechos que podemos ir identificando y de la articulación que fuimos dando con distintas organizaciones de y para las personas con discapacidad. Esto tiene que ver con un trabajo coordinado, consensuado, colectivo, no solamente para dentro de la Cámara de Diputados, sino que justamente lo que se busca es generar la participación y los consensos necesarios para poder arribar a la mejor ley posible, y eso tiene que ver justamente con hacer estas pequeñas modificaciones, pero que en el momento de hacer uso de las leyes, por supuesto que son sustanciales, y eso tiene que ver justamente también con vincularlo o ayornarlo con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional y que hemos adherido en el año 2008, y en definitiva sabemos que esto es importante porque nos hemos encontrado con innumerables prácticas que se han efectuado a mujeres con discapacidad sin su consentimiento. Hoy la ley, así como está, lo que plantea era justamente que tiene que haber la autorización por parte de el Poder Judicial, o en su defecto también de el cónyuge de la pareja o de algún familiar que pueda consentir esa práctica. Y lo que nosotros podemos identificar, que muchas veces se efectúan prácticas forzadas y sin el consentimiento de la persona, de la mujer, que sobre todo esto que trae aparejado una situación muy dura y difícil para cuando, en caso de una mujer quiera fecundar y quiera ser madre, se encuentra con una realidad que nunca la eligió y que nunca la buscó. Entonces, en ese sentido es que pudimos efectuar, insisto, esta modificación con el acuerdo de varias organizaciones y en articulación también con el equipo de asesores del diputado Pablo Yedlin, que es presidente de la Comisión de Salud, así que esperamos que en los próximos días y semanas podamos tratarlo en la Comisión de Diputados y que próximamente llegue al recinto y que pueda transformarse en ley, porque sin lugar a dudas que esto amplía los derechos de las personas con discapacidad, pero principalmente para las mujeres que se han encontrado con esta situación en reiteradas oportunidades. Claro. Insisto en lo mismo, nosotros necesitamos las leyes que puedan garantizar los derechos y en eso apuntamos. Lucila, ¿quién lo va a decidir esa práctica? La práctica de contracepción quirúrgica. Claro, sí. La decide la mujer, la mujer que va a hacer una consulta médica, siempre, insisto, preservando los derechos de las mujeres, sobre también la decisión de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, acá no tiene que ver, insisto, con la definición y la decisión de un tercero, sino que por el contrario, lo que hay que otorgar es justamente la información requerida, los ajustes razonables y la accesibilidad comunicacional para que en el momento de decisión de la persona, de la mujer en este caso, lo pueda tomar a partir de toda la información que tiene. Yo esto te llevo, Sergio, a un ejemplo. Cuando nosotros fuimos tratando la ley, lo que nos planteaba una mujer era justamente que
ella forma pareja, tiene el deseo de ser madre, empieza, digamos, con la búsqueda para ser madre, y en el momento de hacer las consultas médicas se da cuenta que cuando ella era adolescente le habían practicado una contracepción quirúrgica, una ligadura de trompas, con lo cual le imposibilitó a esa mujer ser mamá y poder cumplir su deseo de ser madre, producto de que otra persona, un tercero, un familiar, haya decidido sobre su cuerpo. Entonces, lo que nosotros no queremos es justamente que existan y que se perpetúen estas prácticas, porque sin lugar a duda estamos cercenando un derecho a la maternidad, un derecho a formar una familia. Entonces, como primer requisito, lo que nosotros insistimos es que solamente con el consentimiento informado del paciente y con todos los ajustes necesarios, ajustes razonables, con la accesibilidad comunicacional, se debe brindar la información necesaria y la persona tiene que decidir por su contracepción quirúrgica o en su defecto no, pero no forzarla a una acción, a un hecho que no elegimos, ¿no? Y entonces esto es lo que se equipara en la ley de igualdad de oportunidades ante la ley y para cualquier persona, ¿no? Entonces me parece que esto también, insisto en lo mismo, que aporta justamente a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla específicamente de manera muy clara y taxativa, que tiene que ver con que todas las políticas públicas vinculadas a discapacidad tienen que preservar la autonomía, la independencia y la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Diputada, lo interesante sería forzada, que sea por lo menos optativa, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso insisto Sergio, en esta cuestión, que el proyecto no es muy extenso, pero sí ha sido muy discutido y muy debatido para poder escuchar la pluralidad de voces, llegar a los consensos nacionales, territoriales, justamente planteando, porque una de las discusiones era, bueno, lo planteamos a partir de los 16 años, lo planteamos a partir de la mayoría de edad, bueno, está en consonancia con el Código Civil y Comercial de la Nación, y se determinó que toda mujer mayor de edad puede hacer una consulta respecto a contracepción quirúrgica que pueda efectuarse, pero insisto, teniendo el consentimiento informado de la persona, que es el sujeto político protagonista de esa decisión, y que podamos tener la opción de maternar en el caso de que las mujeres con discapacidad no deseen. Pero me parece que, insisto, que las leyes están para ser modificadas, para poder pensar en la ampliación de derechos, y sobre todo porque las leyes, a medida que va pasando los años y los tiempos, muchas veces deben sufrir modificaciones porque las sociedades mismas van avanzando, en la concepción de la sociedad, de la conformación de las sociedades también van avanzando, y en ese sentido es que nosotros proponemos esta modificación. Insisto, hay un consenso generalizado y una apertura para poder tratarlo inmediatamente en la Comisión de Discapacidad, y que esto también haya estado articulado con la Agencia Nacional de Discapacidad, que haya tenido un respaldo y un acompañamiento por parte de la agencia, habla justamente de la apertura del tratamiento de esta temática y sobre todo de una necesidad. Evidentemente hay una necesidad explícita y manifiesta durante tantos años que no se ha modificado, y hoy tenemos la posibilidad de sancionarla, así que esperemos y vamos a trabajar muchísimo para que esta ley pueda ser aprobada lo antes posible y que pueda tener media sanción, y en el mismo sentido después también buscar los canales y las vías necesarias para lograr que el Senado la debata inmediatamente y que esta modificación pueda ser una garantía para todas las mujeres de nuestro país. Lo bueno es que esté en el tema, ¿no?, del debate, como vos decís, para escuchar de distintos actores, de distintas propuestas, pero ser modificada en este sentido de tu proyecto presentado en la Cámara Baja. Lucila, ¿existe campaña para frenar estas esterilizaciones forzadas? No, la verdad, para mí es muy
importante justamente la aprobación y el consenso que se generó respecto a este tema en discusión. Yo creo que lo que hay que pensar siempre que debatimos, que presentamos una ley, tiene que ver justamente con poner al sujeto político en la escena de esa discusión. De nada sirve que nosotras podamos pensar una ley o una modificación de una ley si esto no tiene un acompañamiento genuino por parte de quienes van a hacer uso de esa ley. Yo siempre insisto en esta visión y en esta concepción de que las leyes tienen que ser lo mejor posible respecto a aquellas personas que van a hacer uso de las leyes, y eso tiene que ver con diseñarlas, trabajarlas, articularlas y presentarlas en función de la territorialidad y la pluralidad de voces. No soy de la idea de presentar una iniciativa legislativa a puertas cerradas o detrás de un escritorio, por el contrario, cuanto más discusión, más debate, más participación tiene, eso significa que tienen los consensos colectivos y el acompañamiento suficiente para que se pueda transformar en una ley. Y con esta ley en particular, la modificación de la ley 26.130 tiene que ver justamente con eso, de venir trabajándola desde el año pasado, de armar las reuniones correspondientes con cada uno de los sectores, de someterla nuevamente a revisión, de no incluirlos en el temario hasta tanto no tenga los consensos necesarios. Bueno, fue una modificación muy discutida, muy debatida. Me imagino lo ético, ¿no? También, porque se plantea como un método anticonceptivo, inclusive para las personas con discapacidad. Sí, y en estos casos muchas veces es irreversible, ¿no? O sea, cuando vos haces una ligadura de trompas es irreversible. Entonces, acá sí estamos cercenando un derecho por encima del consentimiento y el deseo, insisto, de una mujer de maternar. Me parece que lo que tenemos que brindar son las herramientas necesarias para evitar justamente esos abusos por parte de terceros que terminan tomando las decisiones y las definiciones por nosotras mismas, ¿no? Siempre, muchas veces insistimos con esta cuestión, ¿no? De poder decidir sobre nuestros cuerpos, sobre la necesidad, en este caso, de maternar, y de alguna manera podría ser otra discusión, y tal vez la comparación es odiosa, pero sucede lo mismo cuando discutimos, ejemplo, aborto, ¿no? Son puntos extremos de un lado para el otro, pero de alguna manera permanentemente se cercena el derecho de las mujeres de poder decidir sobre nosotras mismas. Bueno, acá se decide sobre nosotras mismas o sobre las mujeres con discapacidad con la imposibilidad de ser madres. Insisto, y me parece, digo, que eso tiene que ver con un Estado que necesariamente tiene que regular en estos hechos, justamente para que no se vulneren más derechos y sobre todo también para que brinde las herramientas necesarias a todas las mujeres con discapacidad de nuestro país, en el momento de hacer una consulta médica, en el momento de tener las herramientas al alcance, justamente para planificar nuestra vida y sobre todo hacerla con toda la información necesaria. Lucila, la última, ¿tenés cuántas personas se realizan estas esterilizaciones? No tenemos cifras ciertas porque sin lugar a dudas, Jorge, tenemos que trabajar Sergio, perdón, sí. Tenemos que trabajar en un esquema respecto a también la situación que vienen atravesando las personas con discapacidad, y por eso es que también nosotros instamos permanentemente a tener los registros y tener los porcentajes respecto a la situación de vida de las personas con discapacidad, y por eso que también promulgamos o impulsamos dentro de la Cámara el proyecto de censo, de encuesta complementaria al censo nacional, justamente para ir identificando este tipo de situaciones y tener los números más correctos y más acertados, justamente para pensar en las políticas públicas y fundamentalmente en nuestro rol que nos compete formular leyes que podamos tener esa información lo más prolija posible y lo más acertada posible para ir pensando en estas iniciativas. Así que creo que atado a esta ley es fundamental poder tener
esta encuesta complementaria, este censo de las personas con discapacidad para tener toda la información, recabar toda la información y en función de eso poder ir determinando cada una de esas iniciativas. Diputada, ha sido usted muy amable e interesante escucharla como siempre y estamos a su entera disposición para este tema y por supuesto para todo lo que acontece a su actividad allí en el Congreso Nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto también a disposición. Gracias. Buena semana. Igualmente. Lucila Massine, diputada nacional, fue protagonista aquí en Edición Calificada y también es protagonista de la jornada aquí en nuestro programa, por eso está en diálogo con nosotros.